empezar a preparar la presentación, pensé qué le puedo enseñar yo a los pediatras de estas dos patologías cuando tienen seguramente mucha más experiencia que yo. Y lo que pensé es que la mejor manera es presentar o enseñar qué hacemos nosotros los otorrinos cuando nos llega un paciente con este tipo de patología, que probablemente en algunos puntos será muy diferente el manejo, ya sea cuando el paciente llegue de manera referida por alguno de ustedes o que llega de primera instancia de la calle. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la adenoiditis. La adenoiditis pues no es más que inflamación de las amígdalas faríngeas o adenoides o vegetaciones adenoideas. Bien, la vegetación adenoidea son parte del anillo de Waldeyer, del famoso anillo de Waldeyer, y son las que se encuentran en las rinofaringes justo detrás de la apertura coanal. Bien, junto con lo que son las amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Esos son los que corresponden al anillo de Waldeyer. Y vamos a estar hablando específicamente de lo que son la inflamación de las adenoides. Entonces, la adenoiditis podemos clasificarla en lo que son agudas y crónicas o hipertróficas. Bien, las agudas son las que se presentan asociadas generalmente a otro tipo de patologías. Y la crónica hipertrófica ya es cuando hay un cambio en el estroma vascular, en el estroma tisular, que vamos a hablar más adelante. Bien, hablando de adenoiditis aguda específicamente, tenemos que es un cuadro inflamatorio que siempre viene asociado a un cuadro inflamatorio de vías aéreas superiores. Una adenoiditis aguda nunca viene sola. Siempre viene o con amigdalitis, o con rinitis, un proceso gripal, un proceso viral. Entonces, siempre que veamos un proceso inflamatorio de vía aérea superior, tenemos que pensar en una adenoiditis aguda. Se presenta de manera transitoria, estamos hablando de la aguda específicamente, y se relaciona como muchas patologías de origen viral e inflamatorio, como son inmadurez inmunitaria, y qué le voy yo a contar a ustedes sobre el nivel de educación de los padres y el nivel socioeconómico de los pacientes, que siempre se relaciona a este tipo de patologías. ¿Bien? La adenoiditis aguda, pues son los mismos virus que causan las patologías virales epidémicas. Generalmente son el rinovirus, el influenza, el parainfluenza, y por supuesto cuando esto pasa a una sobreinfección, pues entonces ya estamos hablando de una adenoiditis aguda bacteriana. Tenemos que las víricas presentan como síntomas generalmente malestar general, como cualquier proceso viral, cualquier proceso epidemiológico, fiebre, que en este caso si se mantiene viral no es muy alta, cefalea y síntomas de obstrucción nasal, como la rinolalia, mucosidad abundante, ronquidos, apneas y otalgia. La otalgia viene dada principalmente ya sea por un dolor referido, por proceso inflamatorio o por la obstrucción de lo que son las trompas. En cuanto a las adenoiditis agudas bacterianas, tenemos que son los mismos síntomas, pero simplemente con un empeoramiento del cuadro. Y principalmente lo vamos a notar en lo que es el malestar general, que va a empeorar muchísimo, la fiebre, que va a ser sumamente alta, con una diferencia muy importante con las virales, y el aspecto del moco, que va a ser un moco más espeso, un color amarillento o verdoso, dependiendo del agente etiológico que le esté causando. Entonces, esos síntomas y signos se ven muy bonito, escrito, muy teórico, pero si lo plasmamos en fotos, ¿cuántos de estos pacientes, vamos a ser sinceros, nos llegan a nosotros por la puerta de la consulta? Porque mi población pediátrica de pacientes, más de la mitad de la población pediátrica que entra a mi consulta, viene así. Entonces tenemos que el diagnóstico de adenoiditis aguda básicamente es clínico. Realmente con los cuadros clínicos que presentamos anteriormente no hace falta ningún estudio específico para diagnosticarlo. Y en algunos casos dudosos, porque no siempre se presentan los síntomas como viene descrito o como muy floridos, pues entonces se puede hacer una radiografía. Cuando el paciente no llega a nosotros a la consulta, diagnosticado o no, pues nosotros lo que hacemos es una endoscopía nasal y lo que vemos es esto. Esto es lo que es el rodete tubárico, esta es la apertura coanal, esto estamos hablando de una fosa izquierda, y aquí tenemos lo que es las adenoides. En este caso no está muy grande porque si vemos tiene una apertura coanal, aunque sea mínima, pero la tiene.
Generalmente esto es una adenoiditis aguda que crece, a lo mejor en un proceso gripal, y por supuesto aquí lo que se ve es la mitad del adenoide. Si entramos por la otra fosa, pues veremos la otra parte aquí. El diagnóstico diferencial, o más bien un diagnóstico de asociación, porque un diagnóstico diferencial es muy claro el cuadro clínico que presenta una adenoiditis aguda o crónica, pero un diagnóstico de asociación pues lo podemos ver con amigdalitis, faringitis, laringitis y procesos bronquiales, que generalmente viene asociado, como mencionamos al principio. Pues también tenemos la adenoiditis crónica, que ya aquí, como mencioné, tenemos cambios tisulares irreversibles. Vemos que el paciente en ese caso puede o no estar asociado a un proceso inflamatorio activo. Simplemente muchas veces llega a la consulta que el niño ronca, pero que no moquea mucho en ese momento, solamente cuando está un proceso activo, cuando tiene gripe, cuando está asociado a otro tipo de proceso inflamatorio, pero el paciente refiere ronquido, apneas del sueño. En este caso es que el adenoide ya ha creado un cambio tisular y por hipertrofia produce síntomas, ¿no? También una adenoiditis crónica se puede ver como adenoiditis agudas recurrentes, tiene un factor hereditario en este caso, y el estado constitucional del paciente también es importante. Paciente con baja o con poca masa muscular, paciente con una cara estrecha, que tiene poco espacio, pues cualquier crecimiento de la adenoide produce siempre más síntomas que en un paciente con una contextura mayor. Pues la adenoiditis crónica tenemos síntomas similares a la adenoiditis aguda, como mencioné, pero principalmente se va a ver asociado a obstrucción nasal. Y tenemos lo que son apneas, deprivación del sueño, otitis media y la famosa fascia adenoide, que aquí tenemos un ejemplo con boca abierta, nariz hipotrófica, tenemos dientes hacia adelante. Esa es una fascia típica adenoide. Estas dos que tenemos aquí en el centro, deprivación de sueño y otitis media, son muy importantes porque vienen asociadas generalmente a una falta o una disminución del desarrollo intelectual del niño. Y también, ya sea por una disminución en la audición o simplemente porque el niño no está descansando bien y no rinde lo que tiene que rendir cuando llega a la escuela. ¿Bien? Tenemos que el diagnóstico igual es clínico. Si tenemos alguna duda podemos mandar a hacer una radiografía, que lo que vamos a encontrar es una obstrucción de la luz que entra desde las fosas nasales hacia la laringe, y vemos que este crecimiento de aquí simplemente produce un corte del aire, y esto es simplemente una hipertrofia adenoidea. Y ya con el cuadro clínico vamos a determinar si es una adenoiditis aguda o una adenoiditis crónica hipertrófica. Y el diagnóstico diferencial siempre tenemos que hacerlo con cuerpo extraño, porque produce una rinorrea a veces muy espesa, purulenta, y produce muchos síntomas similares. Entonces siempre tenemos que descartar la presencia de un cuerpo extraño, tomando en cuenta que el cuerpo extraño en la mayoría de las ocasiones es unilateral. Entonces, si hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la adenoiditis, es que en todo proceso inflamatorio en el área de la otorrinolaringología, oído, nariz o garganta, siempre vamos a encontrar una adenoiditis aguda. Paciente que llega con amigdalitis, busquen lo que tiene una adenoiditis aguda. Paciente que tiene laringitis, tiene una adenoiditis aguda. Paciente con proceso gripal, tiene una adenoiditis aguda. Paciente que tiene una otitis media, tiene una adenoiditis aguda. Siempre. Con esto quiero decir que el tratamiento que vamos a poner, aunque es muy general, porque son similares a los procesos inflamatorios generales, siempre tenemos que corregir la dosis para tratar la adenoiditis aguda, porque a veces corregimos el proceso inflamatorio que está asociado, no pensamos en la adenoiditis aguda, y en poco tiempo el paciente está activo otra vez, simplemente por la rinorrea que activa cualquier proceso inflamatorio. Entonces, las complicaciones, básicamente la que conlleva una obstrucción nasal, que son desaturación de oxígeno, otitis medias principalmente, sinusitis por obstrucción y falta de drenaje del moco, amigdalitis por goteo posterior, laringitis, procesos bronquiales y trastorno del lenguaje, principalmente asociado a otitis y a la deprivación del sueño por desaturación de oxígeno que mencionamos anteriormente. Como vemos, aquí la rinofaringe, aquí tenemos la entrada de la trompa,
Cuando esto está obstruido, pues no pasa ni nada por aquí, ni pasa nada por aquí, ni pasa nada por aquí, por eso está asociado a todo el proceso inflamatorio. Entonces, tratamiento, pues tenemos un tratamiento de lo que es la fase aguda. Aquí tenemos los analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, lavados nasales y vasoconstrictores. Aquí yo voy a recalcar dos puntos muy importantes que yo creo que son en lo que nosotros más o menos diferenciamos con respecto a los pediatras cuando manejan este tipo de patología. Uno son los antiinflamatorios. Aquí pongo corticoides orales como antiinflamatorio y pongo esta imagen aquí porque tenemos miedo siempre, o muchos médicos tenemos miedo de utilizar corticoides orales. Yo me formé en una escuela española y allá los corticoides orales son muy frecuentes utilizarlo tanto en niños como en adultos, porque realmente los corticoides orales tienen una ventaja de rapidez de acción y de potencia de acción. Y se ha demostrado que cuando se utiliza por menos de 5 días, como tenemos aquí, no hay que utilizar pauta descendente y en menos de 5 días el niño presenta una mejoría impresionante, sumamente impresionante. La dosis que utilizo son 1 miligramo por kilogramo de peso repartido en 2 dosis diarias por 5 días. Sabemos que si el niño sigue presentando los síntomas, pues a lo mejor requiere un tratamiento quirúrgico o investigar más o a lo mejor un antibiótico. Y si tenemos que dar más de 5 días, pues siempre tenemos que asociar una pauta descendente de los corticoides orales. Pero yo les exhorto que utilicen los corticoides orales. Yo sé que lo utilizan para el asma, pero en este caso como antiinflamatorio van muy bien. Los pacientes lo agradecen muchísimo. Y el otro punto que quiero tocar, que nosotros siempre somos muy pesados con los pacientes, son con los lavados nasales. Yo sé que ustedes los pediatras utilizan mucho, son las soluciones que vienen preparadas, Cuamarín, solución salina y demás, pero nosotros utilizamos lo que es la limpieza de las fosas nasales por arrastre, no por hipertonía. Entonces lo que nosotros hacemos es que le decimos a la madre que prepare 1 litro de agua con sal, que lo hierva, lo guarde para hacer lavado nasal, o que compre una solución salina en la farmacia simplemente. Y con una jeringa que por supuesto va a depender del tamaño del paciente, ya sea 5 cc, 10 cc, 20 cc, siempre se pone el paciente con la cara lateral y con la jeringa la introducimos en la nariz siempre orientando la jeringa hacia la nuca, porque la nariz, la luz siempre está hacia atrás. Eso hay que ser pesado un poquito con los pacientes porque le dan el bombazo hacia arriba, realmente no estamos haciendo nada. Que el niño, por supuesto, si es grande, si no, le va a salir como quiera por la otra fosa nasal, por la boca. Siempre hay que advertirle que a los niños les resulta muy incómodo, que aún así que lo agarren, que lo amarren si es necesario, pero que le hagan lavados nasales, porque el lavado nasal por arrastre es el mejor. De hecho, esa es la técnica que nosotros utilizamos en los pacientes operados por cirugía endoscópica nasales y va muy bien para el arrastre de moco. Y si lo utilizan de esta manera van a ver los cambios y la mejoría muy rápido, porque el moco se va a ir completamente, ya va asociado con los corticoides, menos goteo posterior, menos moqueo nasal y la mejoría se nota considerablemente. Ya tenemos en el caso de la adenoiditis crónica o hipertrófica, pues lo que es el tratamiento quirúrgico, que cuando viene referido de ustedes ya viene generalmente tratado de alguna manera, diagnosticado, y ya nosotros lo que nos queda es simplemente quitarle las adenoides. Este es más o menos un esquema de lo que es la técnica. El paciente se hace durmiendo bajo anestesia general, con un depresor se deprime la lengua y con una legra introducimos, levantamos lo que es el velo del paladar y legramos, raspamos lo que es la pared posterior de la rinofaringe y nos traemos con la legra pues lo que es toda la adenoide. A veces hay que repasar varias veces, metemos el dedo, identificamos si se ha limpiado completamente la rinofaringe porque tiene un alto riesgo de recurrencia a pesar de haberse operado bien. Entonces intentamos limpiar lo mayor que se pueda para que el niño tenga una mejoría. Y claro, por supuesto, después del tratamiento quirúrgico, cualquier proceso inflamatorio, pues hay que atenderlo como si tuviera una adenoiditis, porque si lo dejamos que evolucione, pues es más propenso a que vuelva a crecer. Esto es muy importante y son las indicaciones de la adenoidectomía. Tenemos indicaciones absolutas como son apneas del sueño, no podemos dejar que un niño se desature, que tenga un desarrollo bajo intelectualmente hablando. La fascia adenoidea, ya eso es de adenoiditis crónica y eso es quirúrgico,
otitis media recurrente, porque el paciente puede tener un daño permanente a nivel de oídos, y una celulitis periorbitaria que generalmente se asocia a una etmoiditis o una pansinusitis secundario a la misma adenoiditis. Indicaciones relativas, pues la cuantía de síntomas. Tenemos un niño que no sabemos muy bien si operar, si no operar, pero lo tratamos bien, el niño responde, pero en 2 semanas lo tengo aquí de nuevo, pues vamos a operarlo y salimos del problema. Y las recurrencias muy frecuentes. ¿Cuándo referir al otorrino? Pues cuando hemos diagnosticado una adenoiditis y pensamos que requiere una adenoidectomía tomando en cuenta los criterios que vimos anteriormente, o en presencia de cualquiera de las complicaciones, porque en este caso no solo hay que hacerle una adenoidectomía, sino a lo mejor tratar, sea quirúrgicamente o no, las complicaciones, ya sea con tubo de drenaje, ya sea con una cirugía endoscópica nasal para descomprimir los senos paranasales, ¿no? Entonces estas son básicamente las formas por las que deberían referir al otorrino. Yo creo que con eso acabamos adenoiditis y vamos a empezar con lo que es la rinitis alérgica. Esta es otra patología que a mí me sorprende la cantidad de pacientes que existen en nuestro país con rinitis alérgica. Es desconcertante. Yo supongo que está relacionado mucho con el clima que tenemos y con la alta contaminación que hay, y por supuesto con la falta de educación de los pacientes riníticos, que creen que siempre tienen gripe o que simplemente se acostumbran a vivir así. Entonces tenemos que la rinitis alérgica es la consecuencia de una hiperreacción inmediata de la mucosa nasal frente a determinados alergenos. Esto está mal aquí. Aquí tenemos más o menos un esquema donde tenemos contaminación, bien, tenemos el polen, básicamente, los ácaros del polvo. Esta es la clasificación según la área, que es la asociación que se encarga de la rinitis y su asociación con el asma. Y tenemos que se clasifica en intermitente o estacional y persistente o perenne. Tenemos básicamente que la intermitente más o menos 4 días por semana o más o menos 4 semanas, y la persistente más de 4 semanas y más de 4 semanas y más de 4 días por semana. ¿Bien? Tenemos que tener síntomas más o menos leves, no tiene consecuencias mayores, sueño normal, actividades sociales y de ocio normales, actividades profesionales y escolares normales, y síntomas poco molestos. Y tenemos lo que son en las persistentes, pues ya que va de grave a moderado, alteración del sueño, alteración de las actividades, lo mismo, pero con un empeoramiento. Lo importante es aquí atender a la clasificación, porque esto no va a servir para clasificar nuestros pacientes. Sabemos que el tratamiento de la rinitis alérgica debe ser continuo, y a los pacientes hay que orientarlos, que hay que determinar en qué época del año es que tiene síntomas alérgicos, para saber en qué época del año tiene que llevar su tratamiento diario y continuo. Entonces es importante encajar un paciente dentro de un cuadro o dentro de otro. Pues tenemos que dentro de la etiopatiogenia tenemos pues esporademos y hongos. Tiene un factor hereditario, los ácaros del polvo son los más frecuentes, ácaros de la harina vegetales y el polen, que generalmente se relaciona con la rinitis alérgica estacional. Y tenemos por supuesto los epitelios de animales. Aquí tenemos más o menos algunos datos que nos pueden orientar para nosotros ir determinando qué tipo de rinítico es nuestro paciente. Por ejemplo, los ácaros del polvo generalmente tienen exacerbaciones de síntomas en otoño, al levantarse, porque es el periodo en que más contacto han estado en la casa, y cuando hay más de 1000 metros de altura, porque ya los ácaros no viven ahí. Esto es para sacarlo de ahí, porque cuando hay más de 1000 metros, los ácaros no viven por encima de 1000 metros de altura por el nivel del mar. Entonces pensamos que si es a ese nivel, no es posible que sea ácaro del polvo. Los pólenes generalmente se activan en la primavera, y el moho pues cuando hay aumento de la humedad y antes de tormenta, que el paciente siempre empieza con sus síntomas. Como le mencionaba anteriormente, en nuestro país yo no sé si es factible utilizar ese cuadro o la clasificación de la área, porque como le dije, las lluvias son todo el año. El clima que tenemos, que nos pasamos 9 meses en verano y 3 meses esperando el invierno, son fatales. Y aquí tenemos una gran contaminación. Entonces, estos 3 factores influyen en que el paciente generalmente tenga una alergia perenne.
porque con cualquiera de estos factores que se ponga en contacto, pues le va a activar la alergia simplemente. El asma y la rinitis tienen una asociación muy estrecha. Tenemos que 20 de los pacientes riníticos son asmáticos y un 65% de los asmáticos son riníticos. Entonces, también tenemos que ver que los pacientes riníticos y asmáticos, si no tratamos la rinitis, el asma se empeora. Entonces, es muy importante tener la rinitis controlada, porque si no vamos a estar saturando de medicamento al paciente contra el asma y la rinitis activando el asma por otro lado. ¿Bien? Entonces tenemos que la fase de la rinitis alérgica tenemos dos, una de sensibilización, que es el primer contacto, cuando las células inmunitarias, específicamente los macrófagos, engloban lo que es el alergeno y activa el sistema inmunitario, y ya una fase clínica, que es a partir del segundo contacto, cuando hay una respuesta inmunitaria exagerada, que es lo que produce realmente la clínica de la rinitis alérgica. Pues tenemos que los síntomas, generalmente hay una tríada muy conocida, que son los estornudos en salva, ya sea cuando esté en contacto con el alergeno o simplemente por el ambiente, obstrucción nasal, que es muy importante, y una rinorrea acuosa. Tengo que mencionar que los tres síntomas no siempre se presentan los tres al mismo tiempo. A veces el paciente tiene mucho estornudo, pero no respira bien, o no tiene rinorrea, o viceversa. ¿Okay? También tenemos otros síntomas que son importantes tomar en cuenta, que son el prurito nasal, el prurito ocular, que está muy relacionado, el lagrimeo y la hiposmia. Y aquí tenemos el famoso saludo del rinítico, el paciente que no llega con la consulta, siempre con esto, que de hecho se forma muchas veces un pliegue, lo que es en el lóbulo nasal. Tenemos que el diagnóstico es básicamente clínico, y en una exploración lo que vamos a encontrar es una fosa con un cornete hipertrofiado, pálido y con mucha mucosidad abundante. Fíjense que aquí tenemos una obstrucción nasal importante, aquí tenemos menos obstrucción nasal, sin embargo el cornete sigue estando hipertrófico y sigue estando pálido, al igual que en esta zona de aquí. Pues algo que se debe tomar en cuenta, y que ya yo lo he asumido así en mi consulta, es que cualquier proceso inflamatorio en el ámbito del otorrino, oído, nariz o garganta, siempre en nuestro país hay que sospechar de que existe una rinitis alérgica, porque el paciente no lo cuenta, no lo dice, se acostumbra a vivir así. Y cuando uno le pregunta al paciente, viene por una amigdalitis, dolor de garganta, tiene incluso placa, el niño respira por la nariz, no, él se tuve mucho, ronca, se rasca mucho la nariz, sí, él vive que se va a arrancar esa nariz, yo se lo digo, y estornuda, cada vez que yo estoy limpiando en la casa se pega estornuda, y el paciente no cuenta eso. Sin embargo, la rinitis alérgica en ese caso es el desencadenante de la amigdalitis. Así que yo a todo paciente, pediátrico o no, porque en los adultos es igual, que entra por la consulta, aparte de indagar en lo que es la patología por la que viene, siempre indago en si tiene una rinitis alérgica. Y me he llevado muchas sorpresas, porque más del 50% de los pacientes son riníticos, y por lo que van a la consulta es secundario a una rinitis alérgica. Tenemos que también, que son pruebas específicas, pero ya no para determinar si el paciente tiene una rinitis alérgica. Ya sabemos que él tiene una rinitis alérgica, ahora queremos saber a qué es alérgico. Generalmente a los ácaros del polvo, pero tenemos test cutáneo, determinación de IgE séricas específicas, pruebas de radioinmunológica y un test de provocación nasal. Esto es simplemente para determinar a qué es alérgico el paciente, y tiene un fin específico, y es si queremos mandar al paciente a un tratamiento de desensibilización, porque para fines prácticos, un paciente que se va a tratar de manera aguda con corticoides nasales, con antihistamínico, esto no lo necesitamos realmente, porque nos da igual a lo que es alérgico. Lo que nos importa más es saber en qué época es que él desarrolla la alergia, para orientarlo y saber en qué época le vamos a decir que tiene que usar su tratamiento. Entonces, las complicaciones, pues, si se fijan que son exactamente las mismas complicaciones que la adenoiditis que mencionamos anteriormente, y todas vienen principalmente por obstrucción nasal. Bien, la rinitis alérgica en sí no produce una complicación mayor más que por la obstrucción que produce. Y son las mismas: desaturación de oxígeno, otitis medias, sinusitis, amigdalitis, laringitis, procesos bronquiales y trastorno del lenguaje, principalmente asociado a una falta de audición por la otitis o por la desaturación de oxígeno.
Tenemos que el tratamiento principal de la rinitis alérgica debe ser profiláctico, o sea, evitar el alergeno, evitar la exposición al alergeno, pero como sabemos, principalmente en nuestro medio, esto es casi imposible de conseguir a un 100%, porque a los ácaros del polvo tendríamos que poner el país boca abajo para poder eliminarlo completamente. Ya clínicamente hablando, tenemos varias armas terapéuticas para tratar la rinitis alérgica. Se ha demostrado que los corticoides tópicos nasales es el tratamiento de elección en todas las guías actuales de rinitis alérgica, mejorando los síntomas en un 90%. Los antihistamínicos H1 también son buenos, pero mejoran solamente en un 30 o un 35%. Lo que nosotros hacemos generalmente, que los pacientes que tienen una rinitis alérgica perenne, que tenemos que estar en tratamiento todo el año, como los corticoides nasales, tienen algunos efectos secundarios, aunque no son muy frecuentes, como sequedad nasal, epístasis, pues lo que hacemos es que vamos combinando uno y otro. Claro, siempre y cuando el paciente responda a los antihistamínicos. Los corticoides nasal generalmente van muy bien. Los antihistamínicos mejoran casi todos los síntomas, menos la obstrucción nasal. Tenemos descongestivos nasales que podemos asociar a antihistamínicos. Lo que pasa es que los descongestivos nasales, como la oximetazolina, otrivina, el Afrin, el Rinofar, pues no se pueden usar en un largo periodo de tiempo porque tienen muchos efectos secundarios y un efecto rebote indeseado. Los bromuros de hipatropio se usa específicamente en pacientes que la rinitis se manifiesta con rinorrea abundante, porque esto lo que hace es que seca la mucosa. Realmente no mejora los síntomas riníticos de picor, estornudo, pero la rinorrea, cuando es muy abundante, pues este es el tratamiento de elección. Y existen, aquí tenemos muestras inhaladas, las mismas que se utilizan para los pulmones, pues se puede utilizar de forma tópica nasal. Y tenemos los antileucotrienos, que lo vamos a limitar simplemente al uso en pacientes que tienen rinitis y asma. Ahora hay combinaciones muy buenas porque vienen antileucotrienos junto con antihistamínicos, porque los antileucotrienos en sí, según la histopatología o la fisiopatología de la rinitis alérgica, no deberían funcionar, pero en pacientes que se asocian con asma sí van muy bien. Quería mencionar que aquí tenemos que hacer un poquito de hincapié en lo que son el uso, la dosis de corticoide tópico nasal. La dosis que nosotros utilizamos básicamente en pacientes menores de 12 años, utilizamos un puff en cada lado. Yo personalmente utilizo cada 12 horas la primera semana porque este tipo de tratamiento es por carga que utilizo, entonces hay que aumentar la dosis la primera semana, lo utilizo cada 12 horas y a partir de la segunda semana pues simplemente una vez al día y tiene un control bastante bueno. Y ya a partir de los 12 años pues 2 puff, la misma frecuencia pero 2 puff en cada fosa nasal, igual que en el adulto. El tratamiento desensibilizante, pues tenemos que tener un diagnóstico específico, porque si no, no podemos hacerlo, y tenemos dos vertientes, inyectable y sublingual. Esto tiene un inconveniente importante y es que la mayoría de los pacientes en nuestro país son clase media baja, y es un tratamiento muy costoso. No hay que hablar de lo que son las pruebas específicas, que también lo son, y hay que realizarlas sí o sí, y no siempre se consigue obtener un resultado adecuado. Entonces tenemos el tratamiento muy costoso, principalmente en lo inyectable tenemos la posibilidad de que produzca un choque anafiláctico, en el sublingual no se ve, y que también la gente cree que es una panacea el tratamiento desensibilizante, de que se va a poner una inyección, ya no va a ser más alérgico, cuando esto tenemos que hacerlo varios años seguidos y hay que ver si después de utilizar el tratamiento no se activa varios años después y hay que repetirlo. Entonces tenemos que saber que sopesar lo que es el tratamiento médico y el desensibilizante. Yo creo que en nuestro medio este es el más factible, y lo que sí va a requerir para que este tratamiento sea efectivo es una educación del paciente. Esto es importantísimo. Los pacientes riníticos, que son muchos en nuestro medio, yo me siento siempre, y de hecho tengo una plantilla hecha para estos pacientes con algunas indicaciones, hablándoles sobre su enfermedad. Siempre lo incito en que busquen en internet de qué se trata la rinitis alérgica, porque ellos tienen que estar bien orientados de qué estamos hablando. Ellos creen que con un spray nasal lo usan una semana, mejoran, y dentro de 15 días vuelven a la consulta: doctor, estoy exactamente igual, pero yo te expliqué
que no te estamos curando, te estamos controlando la alergia. Y hay que ser muy pesado con los pacientes en ese aspecto porque tenemos que educarlos. También hay pacientes riníticos que vienen asociados con amigdalitis crónica, adenoiditis, que tenemos que operar, y nosotros tenemos que hacer también mucho hincapié de que el paciente se tiene que operar, pero se opere o no se opere, el tratamiento de la rinitis va, porque muchos pacientes se operan y creen que se acabó el tratamiento y no es así. Entonces, ¿cuándo referir al otorrino? Pues cuando estamos controlando adecuadamente un paciente de manera clínica con los fármacos y a pesar de eso persiste la obstrucción nasal. En estos pacientes no son la mayoría, pero muchas veces tenemos que hacerle una turbinectomía, cortarle los cornetes para mejorar la ventilación nasal. Y lo mismo que le mencioné anteriormente, educar al paciente de que aunque se opere, él tiene que seguir con el tratamiento. Simplemente estamos mejorando la obstrucción nasal, que no se consigue siempre en todos los casos. Y la presencia de alguna complicación. Si hay algo que yo quiero, con lo que ustedes se queden de esta presentación, es que, lo mencioné anteriormente, un cuadro inflamatorio en el área del otorrino, sea oído, nariz o garganta, siempre hay que tratar una adenoiditis aguda, porque siempre está presente, eso es sí o sí. Y lo otro es que, es una recomendación personal, hay que indagar siempre en la presencia de rinitis alérgica. Paciente que llega, amigdalitis, otitis media, faringitis, mucosidad, siempre indaguen sobre una rinitis alérgica y se van a sorprender de la cantidad de rinitis alérgica que tenemos en nuestro medio. El uso de corticoides orales como antiinflamatorio es muy, pero muy efectivo y los pacientes lo agradecen muchísimo porque la mejoría es muy rápida. El uso de lavados nasales por arrastre, eso es fundamental en un paciente que tiene síntomas de obstrucción nasal. Y la educación del paciente rinítico es, como le mencioné anteriormente, un punto clave en el tratamiento de estos pacientes. Y yo creo que con eso acabamos. Muchas gracias.